Yo le vengo a hablar de historia de Estados Unidos, digamos. Ahora claramente llegaron a los portugueses, digamos, en las expediciones, digamos. Claramente se hizo una línea de historia entre la isla de los Azores, digamos. La isla de los Azores, digamos, exactamente a 60 leguas al oeste, digamos, estaba España en 1469, digamos, en los Azores. Claramente en disputa de los Azores nos vamos a los Azores. Y ahí están los Azores, digamos. Debe estar cerca de exactamente, si no me equivoco, los Azores. Exactamente, los Azores, digamos aquí, claramente 60 leguas al oeste, todo era para España. Después el Tratado de Tordesillas, 370 leguas, digamos, de Cabo Verde, digamos, y 370 leguas de Cabo Verde. Exactamente, nos ponemos en Cabo Verde, exactamente aquí con lo que realmente lo que es la historia del Cabo Verde, digamos. 360 leguas, digamos, exactamente eso da cabida que se pueda ocupar Brasil por los portugueses, digamos, el Tratado de Tordesillas de 1424 por Alejandro VI, digamos, 360 leguas, digamos, por Cabo Verde, digamos, y claramente da cabida que se pues tenga aquí a Brasil, digamos, y se tenga a Brasil, eh, claramente Jacques Carter, digamos, Jacques Carter, digamos, vamos a usar un poco la tecnología. Jacques Carter, digamos, fue un explorador, digamos, francés, digamos, Jacques Carter, exactamente, Jacques Carter, digamos, lo pueden ver ahí, digamos, que creía en que iba a llegar a lo que realmente el Saguenay, digamos, pero antes que nada tengo que yo hablarles, digamos, de Guanaína, digamos, Guanaína, que Guanaína exactamente es Guanaína, donde está aquí exactamente la Guanaína, digamos. Guanaína está ahí, digamos, y pueden ver que Guanaína exactamente, Guanaína es el lugar donde llegó primero Colón, digamos. Después llega Nicolás Dobando a explorar más, digamos. Y ahí tienen la Virgin Island, Kidan Davis, Antigua Barbuda, Puerto Rico. Eh, Claramente en Santo Domingo se llegó, digamos, que Santo Domingo está dentro de República Dominicana, digamos. Santo Domingo, y exactamente Santo Domingo, ahí lo pueden ver, digamos, Santo Domingo dentro de República Dominicana, exactamente, pero algo que claramente no es América, pero que fueron los primeros en llegar, digamos, de alguna u otra forma por los vikingos, digamos, es Eleances aux Meduses, digamos. Estos son de la llegada de los vikingos, digamos, que no tiene nada que ver un poco con la historia de Eleances aux Meduses Historic City, digamos. Ahí claramente está cerca de Canadá, digamos, Eleances aux Meduses. Claramente los vikingos llegaron, Eleances aux Meduses. Y aquí está Eleances aux Meduses, exactamente. Esto claramente está por el Labrador, digamos. Newfoundland, Labrador, digamos. Eleanza Oxmedo, primer vestigio vikingo por la parte de Terranova. Y Jacques Carter, digamos que lo tenemos aquí. A Jacques Carter, digamos, está claramente explorando lo que es el Labrador y se va por el río Saguenay, digamos. Pero antes nos vamos a ir al Labrador, digamos. Río Labrador, digamos. Río Labrador, exactamente. El río Labrador. Eh, Río Labrador, exactamente, tenemos aquí el río Labrador. Me salió una tontería, digamos. Labrador, Río Labrador, exactamente, Río Labrador. Y claramente lo que realmente es San Lorenzo, digamos, Río San Lorenzo, que por aquí podemos encontrarlo. Aunque yo quiero ubicar la parte en específica donde fue, digamos, Eh, el río San Lorenzo lo pueden ver aquí, que está cerca de Maine. Está cerca de Maine, donde está Devon, digamos. Y claramente Devon, digamos, la primera cédula que se hizo para que se tenga Maine, digamos. Me estoy adelantando, Devon, Maine, exactamente. Y puedo encontrar aquí Devon.
Devon, digamos, claramente esto es Devonshire, digamos, aquí entramos a Devonshire, Inglaterra, digamos, Devonshire, exactamente, y si nos ponemos en Devon, tenemos que considerar que quizás Devonshire, exactamente, Devonshire, eh, y ahí tenemos a Devonshire, exactamente, eh, Hartford, digamos, es lo que nos puede salvar, Hartford, exactamente, Hartford, digamos, ahí está Hartford, claramente, esto tiene mucho que ver con los ingleses, digamos, si nos vamos a Maine, exactamente, Maine es una colonia en la cual Maine, digamos, está aquí ubicado exactamente en la parte de Maine, Waterloo, Bar Harbour, exactamente Maine, y si coloco Maine y coloco Maine y aquí coloco exactamente aquí Devonside, Portland, Maine, USA. Exactamente me va a poner aquí a Maine, exactamente. Esto es una ciudad nada más, Maine, exactamente. Ahora, ¿cómo se configura todo esto, digamos? Tengamos en cuenta que está Cabo Gilbert, digamos, Cabo Gilbert, digamos, Cabo Gilbert, digamos, es una expedición, digamos, Cabo Gilbert hizo una expedición, Cabo Gilbert, exactamente, Cabo Gilbert, claramente Cabo Gilbert, digamos, Cabo Gilbert, o Cabot le vamos a poner, Cabot exactamente, Cabot hizo una expedición, Cabot exactamente, Cabot, digamos, Cabot, eh, y aquí no sale una tontería, digamos. Ahora tengamos en cuenta que tanto Devonshire, digamos, Devonshire y New Plymouth, digamos, donde aquí no me fallan los tiros, digamos, New Plymouth, exactamente, New Plymouth, aquí tenemos a New Plymouth, digamos, y me va a salir aquí New Plymouth, digamos, dentro de todo New Plymouth está aquí, exactamente, New Plymouth, aquí hay la confusión de lugares, New Plymouth, claramente New Plymouth, exactamente New Plymouth, USA, y claramente no hay que rendirse, porque aquí encontramos a New Plymouth, digamos, exactamente New Plymouth, y claramente nos vamos a donde descubrió Jacques Carter, digamos, por la parte del Labrador, digamos, y aquí estamos en New Plymouth, pero eso estaba mucho más alejado al oeste, digamos, y vamos a exactamente ubicar, exactamente, está la parte de San Lorenzo, el Saguenay, exactamente, el Saguenay y Saguenay, nos vamos a encontrar con Saguenay, y aquí tenemos la zona del Saguenay, que por fin salió algo importante, Saguenay exactamente, donde claramente Jackie Carter, digamos, quería ir por el Savannah, digamos, Saguenay, quería descubrir oro, digamos, pero encontró solo pirita de hierro, digamos, y vamos a ver, digamos, exactamente, Savannah, y vamos a meternos acá, exactamente en Savannah. Aquí está la parte de la sabana, digamos. Ahí está Sabana, exactamente Sabana, por el río Saguenay, exactamente. Y ahora, digamos, tenemos en cuenta que está Cabo Gilbert, digamos, está Raleigh, exactamente, que era un aventurero inglés. Y claramente aventurero inglés, digamos, hizo una colonia, digamos, que es la de Roanoke, Raleigh, exactamente. Y nos encontramos con Raleigh, digamos, Raleigh, y aquí sale. Puede referirse a la capital de Carolina del Norte, Estados Unidos, una ciudad reconocida por su calidad de vida. Carolina del Norte, donde claramente está
eh, Charles Fort, exactamente, que era territorio francés, Charles Fort, Charles Fort, pero no me tengo que poner al más. Charles Fort, aquí el Commonwealth, digamos, funciona por todos lados, entonces yo pongo una ciudad, Charles Fort, y me sale Charles Fort, Santa Elena Historic City. Santa Elena me tinca que es como parecido a donde se lo envió a Napoleón, digamos. Pero aquí estamos en Charles Fort, exactamente por Savannah. Ahí pueden ver la Savannah, Charles Fort. Claramente Charles Fort de un puerto que tenían los franceses junto con Fort Caroline, claramente, y nos vamos a Fort Caroline y Fort Caroline. También lo quitaron los españoles a Fort Caroline, digamos, exactamente, Fort Caroline, y ahí tenemos a Fort Caroline, digamos, que lo vean, que esa es la gracia, que ustedes vean esta maravilla, digamos, de los mapas, Fort Caroline, y claramente aquí en Fort Caroline, y nos vamos a lo que realmente eh, ocupado después de la matanza de San Bartolomé que le dieron después los franceses, digamos, a esta ocupación española. Fort Caroline, claramente la expedición de Roanoke, claramente no creo que me salga Roanoke porque no está ningún tipo de... Está toda la datación de Estados Unidos, la historia de Estados Unidos datada, digamos. Roanoke, evidentemente me tiene que salir Estados Unidos, y Roanoke era una antigua colonia que se perdió, digamos, y se perdió en Virginia, donde estaba Jamestown, en Virginia. Claramente eso se perdió, digamos, el Roanoke, digamos, porque Raleigh perdió, digamos, la expedición, digamos, y salía un tipo de marca donde salía Crotoan, digamos, pero con todo esto simplemente llegó a Delaware, digamos, y llegó Delaware, y se escribe Delaware, Delaware, se escribe Delaware, y ahí pueden verlo, Delaware, pero esto se juntó. Entonces se juntó Delaware y se juntó el estado Delaware todo junto, se puso, llegó Delaware a salvar Virginia, digamos, ya que Roanoke se había perdido esa colonia, Delaware, y claramente Delaware USA, que es paraíso fiscal, Delaware, exactamente está ahí Delaware, Delaware, digamos, y claramente Delaware, y con todo esto Raleigh, digamos, el primer geopolítico de la historia es Hucluit, exactamente, donde había mapas de Inglaterra, de cómo expandía Inglaterra. Hucluit, espero que me salga bien. Hakluyt, Richard Hakluyt, digamos, Richard Hakluyt, digamos, Hakluyt puede referirse a Richard Hakluyt, un geógrafo y escritor inglés conocido como promover la colonización inglesa de América del Norte, el primer geopolítico de la historia. La historia de Estados Unidos está atada desde el principio, y claramente Winthorpe, digamos, exactamente, gobernó las colonias, digamos. Winthorpe, exactamente, Winthrop, aquí está. Winthrop puede referirse a varias cosas. Ciudad de Winthrop, en Massachusetts. Nombre de honor a John Winthrop. Este fue un gobernante. De partida estaban los cuatro. Estaban las cuatro reuniones del Congreso, digamos. Las cuatro reuniones del Congreso. Y cualquier tipo de ley que no contravenga la ley inglesa, digamos, era permitida, digamos. Los cuatro congresos, digamos, los gobernadores eran elegidos, digamos. Había una contratación de esclavos blancos, pero no eran esclavos, eran trabajados compulsivamente, y se trabajaban compulsivamente un tiempo determinado y después se los dejaba libre, tenían tierra, tenían los terratenientes. En Carolina del Norte aumentaba la posición social, o sea, Carolina del Sur aumentaba la posición social, aumentaba la connotación de los blancos, mientras que Carolina del Norte, digamos, y no el sur, aumentaba, digamos, lo que realmente aumentaba todo lo que es, digamos, la parte económica, la meritocracia, cómo, digamos, se fue la mundanidad, digamos, desde la posición social,
y la mundanidad de la posición social hasta lo que realmente es, digamos, el dinero. Tú pagabas 55 kilogramos de tabaco y podías comprar a una mujer en transporte, digamos, y claramente Winter, digamos, que aquí está Winthrop, lo podemos ver aquí, donde sale Winthrop, digamos, gobernó bastante, digamos, y todo esto viene de un tipo de carácter, digamos, donde están los protestantes, digamos, donde claramente digamos, era la gracia, digamos, o si no, simplemente no era la gracia, sino que era otra cosa, digamos, pero todo esto se constituyó, digamos, y William Penn, en todo caso, por si le pasa algo, digamos, a mi celular, y no el caso a William Penn exactamente fue quien compró, digamos, William Penn, Penn, William Penn, William Penn, exactamente aquí, y William Penn me sale aquí, William Penn, que el rey le debía, el monarca le debía dinero, digamos, y le dio Pensilvania, y nos vamos a William Penn, Pensilvania, exactamente, Pensilvania, y la Cesis, digamos, lo que realmente Pensilvania está. También tenemos Connecticut, digamos, Connecticut, digamos, Connecticut, exactamente, Connecticut, exactamente, Connecticut, digamos, Connecticut, y todo esto es por una ascesis, por una cosa de lo que realmente es, digamos, el carácter, digamos, de las colonias, digamos. La reina daba una cédula, la reina Isabel daba una cédula y alguien la podía tener esa cédula para poder ocupar territorio y alguien podía tener esa cédula para ocupar territorio y en el fondo, al momento de eso de ocupar la cédula, digamos, podía hacer su propia jurisdicción, digamos, y claramente había mucho carácter protestante y este país avanzó con los protestantes. La mundanidad no está en la posición social, sino en la parte de los terratenientes que tenían montones de tierra. Se perdió la fundación de la colonia de Roanoke, pero está la de Carolina del Norte, donde estaba la antigua Jamestown, digamos, no sé si aparecerá Jamestown, digamos, Jamestown, 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 claramente me parece como Nueva York, digamos, exactamente no tiene nada que ver con Nueva York, digamos, eh, exactamente. Jamestown es antigua, digamos, que se hizo después de la pérdida de Roanoke, exactamente, que la pueden ver todavía Roanoke, y todo está documentado y la CC, digamos, lo que realmente la religión, digamos, es distinto un holandés a un español, que el español le interesa más dormir y ser férreo, que un holandés que le interesa más invertir, ahorrar, digamos, lo religioso, digamos, esto tiene que ver con la religión. La Ceci Winter, digamos, tenía que reunir sus cuatro cortes, digamos, en las cuatro cortes tenía que reunirla, digamos, y esas cuatro cortes solamente la reunía una vez, digamos, y claramente el poder de la gracia, digamos, cómo se constituyeron ellos de forma de los protestantes, digamos, y cómo ha tenido que haber el protestante y que no es como el español que le gusta dormir su buen dormir, digamos, y después empezar las acciones, digamos, se constituyó todo esto, y Filadelfia, que está en Pensilvania, digamos, Filadelfia, Filadelfia, exactamente, que está en Pensilvania, donde se hizo la independencia. Esto es una parte, digamos, de lo que es realmente Filadelfia, exactamente Filadelfia, y aquí tiene que salirme de per se, que estamos en Pensilvania, y ahí está Pensilvania, New Jersey, digamos, New Hampshire, New York, y claramente esta historia es muy bonita desde Huxley, digamos, desde Huxley, digamos, el primer, digamos, el primer geopolítico de la historia, digamos, con los mapas, digamos, y el avance francés, digamos, hizo que aumentase, digamos, Inglaterra, el avance de las colonias inglesas, digamos, y uno usaba una cédula, digamos, y esa cédula se podía hacer jurisdicción, digamos, si no era ocupado por territorio de ningún cristiano,
Y claramente el carácter, digamos, del protestantismo fue fundamental, digamos, como el esfuerzo, el vigor, digamos, el ahorrar, digamos, si tú tienes una tasa de interés corriente, digamos, y haces un préstamo, digamos, y metes capital, digamos, mucho mayor y cómo se mezclaba, digamos, la esencia, digamos, con la ratio escénica, con la ratio cognoscente, digamos, lo que realmente la conciencia y lo que realmente la conciencia, digamos, y cómo se da la conciencia, digamos, y lo voy a dejar hasta aquí. Exactamente. Muy importante el protestantismo, digamos, ve, digamos, la contratación de esclavos, digamos, que no eran esclavos, trabajaban compulsivamente por un contrato, digamos. Y esto es la maravilla de Estados Unidos, cómo empieza todo documentado. Que estén bien, un gusto.